Pues se ve, no se la ve, Luisa. Ahora, Ahora. Ahora sí. ahora, Dale ahora. tiempo a mi Ahora. chica, por favor. Hola, Isabel. Hola, ¿me ves? Sí, Sí, te Ah, vemos vale. y buenas te tardes. Digo, te- no sé. Vale, buenas tardes. Te vemos y te oímos, te vemos y te oímos. Bueno, yo Muy soy Pepa, impacientes. yo soy la que dirijo este club y estamos súper encantadas de hablar contigo de tu novela. Y bueno, en un principio va a ser Rosa, tu editora, que está por ahí, una pequeña introducción y luego pues yo seguiré, ¿vale? Iré dando paso uno a uno. Pero Vale, vamos, fenomenal. Muchísimas gracias. nada, encantadísima. Rosa, Vale, yo soy breve porque la jefa aquí es Pepa, o sea que a mí me deja solamente decir unas palabras. No, Isabel, este es un encuentro, la verdad es que para disfrutar, es un encuentro con tus lectoras. En este caso no sé si hay algún lector, pero sobre todo son mujeres. estáis Vale, sonando. vale. No hace falta que os presente a Isabel porque la conocéis de sobra. Eh, Supongo que casi todos o casi todos habéis terminado de leer la novela y sabéis, yo creo que el mensaje que nos quiere dar aquí Isabel, pero ya me diréis si no lo es o opináis de distinta manera, es que las mujeres tenemos que tener la fuerza suficiente como para decidir sobre nuestras vidas. Y creo que las dos protagonistas de la novela lo demuestran así. Encantada de estar de nuevo, Isabel, aquí contigo y espero que disfrutes muchísimo de este rato. Sí, porque además hoy lo necesito un poco, que hoy es un día un poco triste. Vaya, sí, Sí, he visto. ya lo hemos visto todos y lo sentimos mucho, Lo Isabel. Ya sentimos mucho, sabemos, Isabel. ya. Un besito. Pero quiero escucharos para que me alegréis la tarde, para que me digáis Bueno, qué pensáis de mí. esperemos que sí. Bueno, yo voy a empezar. Bueno, en un principio yo no te conocía como escritora y me has encantado. Me has encantado, me ha encantado la cortesana fiel porque, ¿por qué? Pues porque me gustan las novelas que me descubren personajes que yo no conocía. En este caso, Verónica Franco. Me gustan las novelas donde empiezas a leer el libro y no puedes parar de leer. Me gustan las dos tramas que hay en la novela, me gustan muchas cosas de la novela. O sea que, bueno, yo me lo he leído en 2 tardes. Yo no sé si para ti eso es bueno o malo, porque imagino que 2 tardes no has tardado en escribirlo, pero para empezar un poquito a preguntarte, me gustaría que nos contaras un poco, porque yo tendría muchas preguntas, muchas, pero somos muchos y luego si alguna de las preguntas que tenía no pregunta nadie, pues ya voy yo por ahí. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco cómo nació La cortesana fiel. ¿Cómo conociste tú a Verónica Franco? Bueno, antes de nada quiero contestarte que me digas que te has leído el libro en 2 días es lo más bonito que me puedes decir, porque yo cuando engancho un libro y una historia que me encanta, yo bebo el libro y no puedo dejar de leerlo. Y si no, si yo tardo mucho tiempo en leer un libro es que ni me está enganchando ni me está gustando y me estoy obligando. Entonces, para mí era un reto porque yo he querido escribir como a mí me gusta leer. Entonces creo que esa parte, por todos los mensajes que estoy recibiendo positivos, es que a todo el mundo le engancha y que buscan los huecos que no tienen para leerlo y porque quieren saber qué le pasa a Verónica y a Sara y al resto de las mujeres y de los hombres que son también muy importantes en este libro. Y para mí es una cosa muy, muy bonita. Y en cuanto de dónde nace Verónica Franco, sale de mi último libro, Las últimas cortesanas, que es un encargo que me hace la editorial hace mucho tiempo después de escribir mi primer libro sobre la Operación Malaya. Y allí me mandan a escribir sobre las cortesanas y yo antes la verdad que desconocía el mundo de las cortesanas absolutamente, era una ignorante total. Y entonces decidí hacer cada capítulo de una cortesana y las dividí por países, Francia, Italia, España.
Y dentro de todas estaban las francesas, que eran unas descaradas increíbles, poderosísimas, pero muy, muy descaradas. Y luego estaban las italianas, que tenían ese punto de descaradas, increíbles, fascinantes y súper cultas, que era lo que no eran las francesas. Y dentro de todo ese grupo me llamó la atención Verónica Franco. Me cautivó. Y en mi primer viaje a Venecia descubrí por casualidad Santa María de Formosa, que es la iglesia donde ella iba al oficio todas las tardes. Y siempre, no sé, la he tenido ahí. También es cierto que la he novelado, ¿eh? Que Verónica existió, pero la he hecho mía, Ya, la he imagino. hecho muy mía. Imagino Entonces, que tú has sido un poco Sara, ¿no? Oye, yo no me gusta con No, me refiero que has sido un poco Sara e ir a descubrir a Verónica. mira, el momento en el que Sara descubre la iglesia de Santa María de Formosa en el libro, este momento es mío, es como yo descubrí Santa María de Formosa, cómo fue la primera impresión al ver la fachada y cómo entré en esa iglesia y cómo me la imaginé. Sara se la imagina exactamente igual, que es lo único que puede tener Sara de mí, o que yo le presté a Sara, que fue cómo ella entra prácticamente al anochecer en esa iglesia y cómo se la imagina frente allí arrodillada ante el altar. Y con esa imagen yo me quedo. Yo recuerdo que de ese día yo tengo una foto que me hizo la persona que iba viajando conmigo, porque instintivamente me dirigía hacia el altar y tengo una foto muy bonita mía de espaldas frente a ese altar. Y cuando he querido escribir sobre ese momento, he recurrido a esa foto para recordar lo que sentí en ese momento. Qué bonito lo que cuentas. Bueno, se me olvidó decirte que el encuentro lo estoy grabando. Sí. Y luego se cuelga en YouTube. Bueno, un pequeño spoiler, no importa, pero del final nada, ¿vale? No, el final no, porque además el final... El final es el final. El final, yo oye, quiero saber dicho, si lo esperabais o no lo esperabais, no, pero sin decir nada. No, pero yo te voy a decir, ole Sara, solo. Bueno, yo ole Verónica, ¿no? Y ole Verónica también, sí. Pero bueno, seguimos. Venga, Yolanda. Yolanda. Hola Isabel, buenas tardes. Buenas tardes. Un placer conocerte en persona. Enhorabuena por la novela. Oh, gracias. Y mi cariño, por supuesto, en un día como hoy. Yo estaba mirando, es el primer libro tuyo que he leído. Novela, la primera novela. Sí, lo que pasa es que, bueno, me puse a cotillear, pues, y vi que eso, el libro que estabas hablando ahora, el de las últimas cortesanas, estuve viendo un poco de qué iba, ahora tú lo has resumido muy bien. Y realmente, claro, imaginé yo por mi cuenta todo esto que nos has dicho, que ahí fue donde te enamoraste de la figura de Verónica Franco y cómo quisiste hacerte con su vida o novelarla su vida o ficcionarla un poco. Ficcionarla. Pero, ¿cuál crees que era, al margen de las diferencias entre las cortesanas francesas con su gran poder, las cortesanas italianas, las españolas, que también los hubo, ¿tú cuál crees en el fondo que es el nexo que las une a todas? ¿Cuál crees que es, aparte de su belleza, su encanto o su inteligencia, porque yo creo que eran muy inteligentes en general, o listas, dejémoslo en listas algunas, algunas. Listas e inteligentes, las podríamos dividir. La Sí, mayoría lista. había un poquito de cada. La mayoría lista. Porque las francesas, madre mía. Pero, ¿tú cuál crees que es el nexo que las une a todas al margen de su nacionalidad? ¿Qué es lo que las hace tan irresistibles? Mira, el nexo que las une a todas es que todas tienen un destino, un final trágico. Todas. La mía no. La mía no, mi Verónica en mi novela no, me he negado porque tampoco os desvelo cómo acaban sus días, ¿no? Pero al final viven en un mundo de hombres, son las que dominan y se codean con los poderes establecidos, que eran un mundo de hombres, sabían de su poder, exhibían su poder, se aprovechaban de su poder, pero al final... Todas ellas, fíjate, igual Verónica fue la que menos, quizás fue la que menos, no sé, claudicó al amor, ¿no? Pero al final todas ellas acaban claudicando al amor y ahí es donde su destino se desdibuja. Y lo que ellas consiguen mantener durante toda su vida, al final de sus días,
pues por amor queda absolutamente desdibujado, y muchas de ellas tuvieron muchos finales trágicos, pero la mía no. Verónica se muestra fuerte hasta el final. Como tiene que ser, como tiene que ser. Además que el final del que no vamos a hablar, a mí me ha parecido que lo has redondeado muy bien. Yo creo que has redondeado muy bien las dos historias para que no te quede un final ni que sea muy atropellado, ni que deje cosas en el tintero. Creo que lo has redondeado muy bien. Me costó entregarlo que no redactarlo, y esto siempre lo cuento, me costó mucho entregar ese capítulo. Tenía tan claro el final, porque las propias protagonistas me llevaron a ese final que ni siquiera yo lo había planeado, o sea, no tenía pensado ni cómo empezaba el libro ni cómo acababa. Ellas me fueron guiando y ellas me fueron pidiendo los personajes que aparecen en el libro de una manera que es que yo, no sé si les pasa a todos los escritores, pero a mí me ha pasado. Entonces, ese final era el que me pedían las dos y me costó entregarlo, insisto que no redactarlo, porque sabía que en el momento que lo entregaba me tenía que despedir de ellas. Y creo que tienen un final las dos que se lo merecen, las dos. Yo creo que lo has cerrado muy bien, así que por mi parte, de verdad, reiterarte mi enhorabuena, que es un libro que me ha hecho pasármelo muy bien entre unas lecturas un poco más densas, estas así muy sesudas. Necesitaba algo así en el que entretenerme, en el que disfrutar y que hable de arte, que hable de actualidad. Y ¿sabes también me ha lo que me pasó? encantado. Que yo lo hice en momentos, yo abandonaba la novela porque estaba inmersa en el máster de acceso a la abogacía, y yo en un periodo de exámenes y clases que se aproximaban a los exámenes yo paraba. Entonces para mí escribir fue como, es que me evadía. Entonces necesitaba, pues es lo que tú dices, ¿no? Yo no necesito de lecturas densas ni demostrar mi lenguaje o mi sabiduría, porque yo lo que necesitaba era evadirme, y lo único que pretendía con este libro es que os enamorarais de los protagonistas del libro, de cada una de sus historias, que cada una es muy bonita, y sobre todo evadirme y tener un rato, pues eso, de llevaros a Venecia, de llevaros al interior de un medio de comunicación, al interior de un partido, a esas cosas que creo que yo he disfrutado, y que si lo habéis captado así, me hacéis muy, muy feliz. Ha sido un gran viaje, Isabel. Enhorabuena, de verdad, y muchas firmas, mucho éxito y adelante. Gracias. Yo creo que aquí por lo menos todos hemos disfrutado mucho de la novela. Ya te lo van a decir. Ya te lo van a decir, no solo yo. Belén. Yo quiero preguntaros a todos, ¿con quién os ha gustado más? ¿Quién os ha cautivado más? ¿Verónica o Sara? A ver, hola, buenas tardes. Es complicado, Verónica y Sara. Yo creo que Verónica. No, Sara. Es que yo estoy en duda. Verónica y Sara, no sé. Las dos. Las dos. Es que cada una tiene algo distinto y a la vez igual. O sea que las dos mujeres fuertes, las dos que han luchado por su independencia. Y hay una frase que yo he apuntado al final, que dice: soy y seré siempre la dueña de mi propio destino. Ole. Y la madre de Verónica le decía: las cortesanas tenemos prohibido enamorarnos porque entonces perderíamos las riendas de nuestro destino. Sí, genial, esa frase es muy, muy buena. Ojalá no la aplicáramos todas. Belén. Bueno, yo me quedo con Verónica porque me gustan mucho los personajes históricos. Es en Venecia y entonces, pues a ver, pues te lleva... Yo solo he estado una vez, pero vamos, como si hubieras estado 100.000 y con tu libro acabo de estar, pues otra más. Y porque no tenía ni idea. A ver, sí que sabía que existían las cortesanas honeste, pero no tenía ni idea de nada. Y me encanta descubrir personajes de la historia que realmente han existido y que de los que yo pues no tenía ni idea, ¿no? Y ya pues con un cuadro del Tintoretto, bueno, ya es que era redondo. Bueno, yo supongo que esta es una pregunta que te han hecho mucho, pero es que me crea muchísima curiosidad. Dime. La forma que tú le has dado a Verónica, porque hombre, está novelada, obviamente, ¿tiene algo de ti o en realidad tú has cogido más de Verónica para ti? De la Verónica entre la que tú has creado y la que realmente existió. Que al final, porque yo creo que hay veces que eso puede pasar, ¿no? Que te quedas y dices que ella te ha ido absorbiendo a ti o tú le has puesto a ella.
Es que me encanta cómo lo has hecho, ha quedado un personaje súper chulo. A mí me ha gustado mucho. Hijo, gracias. Es que a mí una de las cosas que me fascina de Verónica es esa lealtad que tiene a sus valores y a sus principios y que son inquebrantables y que lo lleva hasta el final de sus días. Y entonces yo en ese sentido sí que me siento muy identificada con ella. Quizás eso es lo que más me gusta de ella. Y el momento en el que no hemos nacido para ser sumisas, somos histriónicas, descaradas y nos ponemos el mundo por montera y vamos a defender a las mujeres y vamos a romper las cadenas. Pero vamos a defender a las mujeres al lado de los hombres siempre y cuando se pueda. Entonces, esa parte de ella me gusta su necesidad me fascinó su necesidad de formarse, de leer, de tener cultura, porque independientemente del poder, ella también ansiaba mucho su máximo deseo en la Venecia, donde ella prácticamente por su cama pasaron todos, propios y del extranjero. Ella lo único que aspiraba era a publicar un libro de poemas. Era lo máximo en aquella época. Y para ella era su sueño y lo consiguió. Y a pesar de todo lo que, de todo lo que pudo ayudar en su momento al poder de Venecia, pues con tratados económicos, políticos y demás, ella, su máxima aspiración era la cultura. Y esa ansia y esa necesidad de no renunciar a la cultura a pesar de su condición de mujer, a mí me encantaba de ella, me encantó. Esa manera en la que rompe su matrimonio, esa manera en la que es muy consciente, siendo muy joven, que va a ser absolutamente señalada por toda la República de Venecia. Y ese momento en el que se pone delante de la Santa Inquisición y dice, no voy a renunciar a lo que soy. Decidid sobre mí, pero lo que decidáis va a ser sin yo arrodillarme y ser infiel a mis principios y a mis valores. Y eso es lo que me fascina de ella. Una mujer nacida antes de tiempo. Yo creo que hubiera sido, bueno, un remolino, ¿no? Eso de que se fuera así embarazada, reclamara su dote, le dejara, bueno, a mí me ha parecido, bueno... Es fascinante. Fascinante y Tintoretto la inmortalizó. Muchas gracias por traerla. Bueno, es que los pintores nos dejan muchas sorpresas que muchas veces no conocemos y que, bueno, ahora se han ido descubriendo algunas y que pasamos por un cuadro y hay mucho más de lo que nosotros nos pensamos. Sí. Muchas gracias, Isabel. De verdad que es la primera novela tuya que leo, pero sí que me has llevado de viaje, sí que he vivido los trasfondos de los partidos políticos. Para mí ha sido una semana un poco pesada en algún sentido y me ha sentado fenomenal leerte de gusto, o sea que objetivo conseguido. Muchas gracias. Y cuando vuelvas a Venecia, hacedlo a través de los ojos de Verónica, porque Venecia es hermosa, pero cuando lo vas a través de los ojos de Verónica es fascinante. Es fascinante. Pues mira, espero. Lo que pasa es que tengo una lista de sitios a los que quiero ir tan larga, que no sé yo. Muchas gracias. Hay tiempo. Venga, muchísimas gracias, Isabel. Gracias. Antes de seguir, vamos a hacer lo que hacemos siempre, que es la fotografía de grupo con el libro, que es una captura de pantalla. ¿Qué hago tú también, porfa? Sí. ¿La pongo yo? Sí. Mira, Luisa también, pero no se te ve, Luisa, haz el favor. Ponte ahí a un lado, ahí. Se ve. Otra. Genial. Ya está. Pues seguimos, Estefanía. Hola, buenas tardes, Isabel. Hola, Estefanía. Yo como Pepa me la he bebido en 2 tardes también. Ay, gracias. Porque eso sí que me ha llevado a buscar en internet, porque yo dije, esta señora tiene que existir. Entonces, bueno, cuando llegué a que Tintoretto la había pintado, dije, pues ya está, vamos a buscarla. Y estuve mirando el cuadro. Entonces, la verdad que el panorama político que estaba viviendo Sara es como si estuviéramos ahora mismo. Mira,
Cuando yo, o sea, es que ahí está Rosa que lo puede contar, pero es que yo cuando entregué el libro y luego pasó todo lo que pasó, digo yo, madre mía. Digo, Era premonitorio, Isabel. vamos, digo, pero a lo mejor es que lo conozco tan bien que no Sabía por dónde iba la en algún cosa. momento iba a pasar, digo, en cualquier partido podía pasar. Entonces, a mí me hace mucha, fíjate, donde más, donde quizás a lo mejor más he medido, sin autocensurarme, por supuesto, fue en la época actual. Porque siempre es como, no vaya a ser que nadie se sienta identificado, no vaya a ser que alguien piense que lo digo por, no vaya a ser, y al final hubo un momento que dije, esto, la corrupción es un tema actual, es de todos los partidos políticos. Mucha gente me preguntó, ¿quién está detrás de los personajes actuales? Digo, pues cada uno tiene un poco de muchos y de todos los colores, porque como me los conozco a todos, entonces es que, vas cogiendo rasgos de cada uno y al final, pues no sé, los transformas en los personajes que han salido. Pero yo creo que me ha salido también una trama interesante, ¿no? La actual. No, sí, de verdad, está genial, pero vamos, yo me quedo con Verónica y la verdad es que me ha gustado mucho, así que enhorabuena. Y como te decía Yoli, muchas firmas. Jo, muchísimas gracias, de verdad. Un saludo. Bueno, el día que firmes en la feria iremos a verte. ¡Ay, qué ilusión! Hombre. A mí me encanta abrazar, besar a la gente, hacerme fotos. Y nosotros también, y ya hacía falta, o sea, bueno, seguimos. Fernando, casi todos estamos en Madrid, bueno, menos un par de ellos, pero Fernando está en Sevilla. Ah, Sevilla. Sí. Hola, Fernando. Hola, Isabel, buenas tardes. Muchas gracias por esta historia. Que, como yo digo, ¿no? La novela, muchas veces, las novelas nos ayudan a descubrir personajes que en las clases de historia o que en muchos artículos no los descubrimos y nos lo perdemos. Y creo que este personaje es de los que merecían que alguien lo rescatase para darlo a conocer. Así que felicidades. Gracias. Y sobre todo porque no es fácil hilar una historia como tú has hecho a dos tiempos, ¿no? Y sobre todo una tan actual y que no tiene, diría que no tiene nada que ver, pero en el fondo sí, ¿no? Con la anterior, o sea, con la del pasado. Lo que sí te quería preguntar, ¿no te da la sensación de que para hacer la época actual, todos los personajes que aparecen en el presente, quizás salvando un poco Sara, son todos malos, malísimos, y en el pasado no? Pero malos, malísimos porque son personas que son los personajes actuales, lo que tienen muy claro es que están dispuestos a renunciar. Fíjate, mientras Verónica es inquebrantable a sus principios y sus valores, los personajes actuales son personajes que están dispuestos a renunciar absolutamente y a claudicar por el poder. Y yo creo que esa diferencia es fundamental y lo que diferencia fundamentalmente las dos historias. Pero no son malos, son entrañables a su manera. Son entrañables, todos ellos. Y además, fíjate, me gustó muchísimo porque muchos de los personajes que yo no sabía ni que los iba a escribir van creciendo a lo largo de toda la historia, pero precisamente por eso, porque me van pidiendo su hueco. Y yo no los veo malos, yo los veo muy reales, muy reales. Porque tienes que ser así en determinados ámbitos y ellos se mueven en un ámbito que tienes que ser así. Al menos eso es la sensación que yo tengo. Yo les tengo muchísimo cariño a todos, ¿eh? No he puesto a ninguno malo en especial, no. Bueno, digamos que son humanos, ¿no? Son muy humanos. Y al final lo que vienes a decir es que, mira, tanto en el siglo XVI como en el siglo actual, en el año actual, nos movemos por lo mismo. Que avanzamos en todos los aspectos de la vida
pero al final son nuestras pasiones, nuestros valores, nuestros principios lo que maneja nuestra vida. Y por eso me gustó muchísimo el título de La cortesana fiel, porque la cortesana es lo que es Verónica Franco, pero ella era fiel a sí misma. Y quizás los que más rompen esa fidelidad a sí mismos son todos los personajes del siglo XXI. Entonces yo creo que esa es la gran diferencia. Pero bueno, se saben manejar en la época actual y en mundos muy complicados, que son la política, los medios de comunicación, es complicado. ¿Y te ha sorprendido a la hora de investigar? ¿Te ha sorprendido cómo trataba, en este caso, el Estado, la Serenísima, a estas mujeres? Eran sus, mira, es que las tenían como una representación de su poder. Yo siempre digo, y creo que queda bastante reflejado a lo largo de todo el libro, que Verónica Franco era Venecia y Venecia era Verónica Franco. Y era todo lo que representaban. Las tenían absolutamente en un altar, estaban orgullosos de esas mujeres y hasta el punto que las consentían absolutamente todo a ellas. Mientras las putas de la candela estaban en los barrios rojos y estaban viviendo en unas condiciones que distaban mucho de las cortesanas honestas, todas ellas pagaban sus tributos. Es que era fuente de riqueza para la Serenísima, todo este tipo de mujeres. Y entonces ellas eran la máxima representación. De hecho, cuando exhibían su poder ante las personas las personalidades que venían de fuera, las cortesanas siempre estaban pendientes, las mejores, las cortesanas honestas. No entraba cualquiera a esas reuniones, solamente entraban ellas. Entonces yo creo que las tenían como un auténtico valor y formaba parte de Venecia, no las escondían, a ellas no las escondían. Pues me reitero en las felicitaciones y bueno, y decirte que disfruté muchísimo, sobre todo con una escena, con una de varias, pero con una de las que más, cuando ella vuelve al barrio, a los barrios bajos, y tiene esa pequeña escena con las que no han tenido tanta suerte como ella. Ahí me pareció una escena grandiosa. Es que, fíjate, yo en mi último viaje a Venecia quise estar justamente en ese puente y me la imaginé así, porque no podía ser de otra manera. Porque ese canal es muy estrechito y yo me la imaginé poderosa y como era ella, y digo, no puede ser que ella pasara por aquí y la admiración que despertaba entre las personas, los ciudadanos de Venecia, no se multiplicara por 1000 ante todas aquellas que ejercían su oficio, porque ella era la representación de muchas cosas. Y la gratitud y la humildad que siempre tuvo, porque ella se sabía que era la mejor, pero jamás se utilizó eso para hacer daño a ninguna otra mujer y mucho menos de su condición, hasta el punto que se dirige a ellos y les dice, espero que sean ustedes generosos. Y esa escena a mí me gustó mucho también. Esa escena la disfruté, igual que disfruté el momento en el que Tintoretto le descubre el cuadro. Para mí fueron dos escenas que las disfruté muchísimo y por supuesto la Santa Inquisición, pero esas dos sí. Pues yo te agradezco muchísimo porque me encantó escribirlo y me encanta que te haya gustado. Pues nada, que disfrutes mucho del libro. Gracias. Aunque te dé muchas alegrías. Gracias. Tengo que decir que Fernando, a pesar de estar malito, tener COVID, ha querido estar hoy aquí. Ay, pues O sea, nada, pues ole, espérate. Fernando, ole, gracias. Gracias. Nuestra escritora romántica, María José Vela. Hola Isabel. Hola. Hola María José. A ver, yo tengo un poco, a mí me ha gustado mucho tu novela, eso lo primero. El personaje me gusta mucho, o sea, me parece eso, una tía dueña de su destino y tal, pero de verdad a mí es que me cuesta que una prostituta, porque no dejaba de ser una cortesana, pueda ser dueña de su destino, ¿vale? Y lo que sí te digo es, Sara me ha puesto muy nerviosa. O sea, al final lo arreglas, no voy a decir. Me encanta porque me he encontrado con muchas mujeres que me han dicho, Sara, hay días que me cabrea y hay días que... No, Sara, a ver, y te digo porque no es lo mismo el momento histórico. O sea, entiendo que Verónica haga lo que hace, pero no entiendo que Sara, siglo XXI, se comporte así.
O sea, a mí son, a ver, que yo entiendo que hay gente sumisa, etcétera, etcétera, pero yo es un concepto que me cuesta, o sea, me revuelve muchísimo las tripas. Y aún así me ha gustado mucho tu novela, o sea que fíjate. Mira, a ver, estoy de acuerdo contigo, porque al final es lo que hablaba antes. El destino de las cortesanas nunca es un final feliz, lo cual quiere decir que efectivamente en algún momento dejan de ser las dueñas de su destino. Pero en mi novela no. En mi novela Verónica es hasta el final. Y entonces eso es lo que, pero tienes toda la razón. No son prostitutas, Verónica no era prostituta, era mucho más. El término de cortesana es mucho más, es mucho, mucho más. Y no es por menospreciar, ¿no? A las mujeres que ejercían la prostitución, pero es que ellas tenían un plus muy grande. Tenían el plus para mí de la cultura, de la política, del arte, de la literatura. Y eso lamentablemente solo podías acceder a eso si eras la mejor. Y no todas podían acceder a eso. Y querían acceder a eso, que el problema es que Verónica quiso siempre, ella se negaba, o sea, cuando sus hermanos recibían un tipo de educación, ella decía, ¿por qué yo no? Porque ahora yo me tengo que casar y renunciar a todo. Esa fue la manera que ella tuvo de revolucionarse a sí misma. Y luego la figura de Sara, a mí también me pone muy nerviosa y tampoco entiendo ese tipo de actitud en una mujer, sobre todo en un siglo en el que se supone que ya estamos absolutamente liberadas, que tenemos todas las opciones del mundo. Lo que pasa es que Sara estaba enamorada y se enamoró de la persona equivocada. Y eso, hasta que ella lo asume y lo resuelve, tiene que recurrir, fíjate tú, a una cortesana del siglo XVI. Entonces, sí, a mí Sara, pero fíjate, nunca he llegado hasta ese punto de que me ponía nerviosa. Sara también ha ido pidiendo su hueco a lo largo del libro. Hay un momento que es cuando, claro que tampoco quiero desvelar yo mucho, pero cuando se supone que ya ha tomado una decisión y de repente ya gira absolutamente, que yo entendí que era necesario para el final que yo ya tenía pensado para ella. Porque, ves, es que Sara en ese sentido de mí tiene pocas cosas, porque si yo fuera Sara no habría capítulos directamente, pero necesitaba determinados giros que ella da a lo largo de la historia, que a lo mejor es lo que pone nerviosa muchas veces a muchas lectoras y lectores, pero lo necesitaba para llegar a su final. Y yo creo que ya ahí se revuelve y resuelve bien. Y una pregunta, Isabel, tú que estás en medios de comunicación y que te has empapado de cómo era, porque en la página 272 que explicas todas las normas que puso el Consejo de los 10 para que las prostitutas tuvieran que estar en el mismo barrio y tal, yo tengo la sensación de que el mundo de la prostitución, por mucho que hemos avanzado en derechos humanos y en todo, seguimos en la misma barbaridad. Absolutamente. La única diferencia que había entonces es que ellas estaban controladas en tanto en cuanto tenían que pagar sus impuestos y de una manera, no, de una manera u otra no, es que participaban en la riqueza de Venecia y ahora es un tema que está absolutamente ahí, es como existe pero no queremos mirarlo. No, pero es que hay que empezar a hacer algo, es decir, hay que hacer algo, hay que proteger, hay que legislar sobre algo que existe. Y en ese sentido yo creo pues que también eso queda plasmado. Luego también es que hay muchos tipos también de prostitución, que yo creo que también lo dejo plasmado en la historia actual, ¿no? Y al final pues es lo que hablábamos antes, la fidelidad y la prostitución a tus valores, a tus principios y al ansia en el momento en el que tú, para ti prevalece el poder antes que pues la esencia de ti mismo, ¿no? Porque hay varios personajes que al final claudican y son infieles a sí mismos por el poder. Pero es necesario, creo, es un tema muy complicado, que me han preguntado en muchas entrevistas por él, pero creo que es tan complicado y que hiere tantas sensibilidades, pero yo es que sí que creo que hay que tomar cartas en el asunto. Pues enhorabuena, Isabel, y muchas gracias por la novela. Gracias, gracias. Natalia.
Hola Isabel, buenas tardes. Hola. Pues nada, me ha encantado tu novela, me lo he pasado muy bien. Me ha pasado como Estefanía, me he ido directa a ver el cuadro de Tintoretto, a ver cómo era esa dama, cómo es, dama descubriendo el seno. Y la verdad es que es una historia que te llena. Y es un libro, digo, mira, es que te le puedes llevar a Venecia perfectamente de guía y métete por este canal y cógete este hotel y mira aquí y tal. Digo, bueno, qué bueno como guía de Venecia. Sí, la verdad que sí. Quizás, fíjate, una de las cosas que más no me costó no por la historia, porque era los momentos en los que ella entra en el Palacio Ducal, las estancias que ella recorre. O sea, yo quería que fuera esta, luego entonces si quería que estuviera en esta, sabía que tenía que pasar por esta, tenía que asegurarme que el cuadro que estaba mirando ella ya estaba finalizado en el momento en el que ella... Y quizás eso fue lo más, no lo más complicado porque yo lo disfruté, pero mi último viaje de Venecia, que entré, era la tercera vez que entraba en el Palacio Ducal, entré buscando el recorrido que hizo ella. No entra ella como entras la primera vez. Entonces necesitaba sentir la sensación cuando ella se coloca delante de aquel estrado, necesitaba saber las escaleras por la que ella entró o la sensación que tuvo. Y entonces sí, muchísima gente me dice que gente que no conoce Venecia, Claro, si yo no conozco Venecia y digo, mira, que está genial. Lo disfrutarás y dónde se encontraba con Tintoretto y todo, o sea, todo. Es que es muy bonito. Yo de verdad, Venecia a través de los ojos de Verónica es fascinante. Sí. A mí me ha gustado mucho cosas de tu novela. La cortesana fiel, ¿y por qué no la cortesana honesta? ¿Porque la fiel es Sara y la honesta es Verónica? No, es por lo que os contaba antes, porque es la fidelidad ella la entendía en toda su vida. Es que, claro, tú dices la cortesana fiel y tiendes a llevarlo pues al tema de las infidelidades, lo que es puramente carnal o sexual. Pero es que dentro de ese título es ser fiel a sí misma. Porque a lo mejor si hubiera escrito otra cortesana no hubiera podido poner ese título. A lo mejor hubiera sido otro, la cortesana, yo qué sé, cualquier otro tipo de adjetivo, pero es que esa es la que la define a ella, la que define absolutamente toda su historia. La fidelidad a sus principios, a sus valores, a su libertad por encima de todo, pero por encima de todo. Eso sí, tienes frases que he marcado que son, vamos, es que lo defines una y otra vez con su madre, con Francesca, a la mínima se lo dices, lo repites, sí, queda muy claro. Es que Francesca fue un personaje que, fíjate, ni pensaba pero lo necesitaba para que ella preguntara todas las cosas o todas las dudas que podría existir sobre las cortesanas. Y como Paola Fracassa, que fue una excepcional también cortesana, lo que pasa que se enamoró y fue muy feliz hasta que se muere su marido, cómo le va explicando a ella a través de la vida de ella misma y de Verónica qué es lo que significaba ser cortesana. Y fíjate, ayer lo comentaba con Luisa, digo, me da la sensación de que, porque hay un momento que el personaje de Francesca pues se diluye, ¿no? Ya deja de... Pero al final yo decía, siempre me ha dado la sensación de que Francesca, yo no sé si tenía tantas ganas de ser cortesana, por las ganas de ser como Verónica por admiración, o ella se quedó solamente en la espuma del mar, en que eran simples prostitutas que a través de la prostitución podían llegar a todo. Y ese punto creo que... Yo creo que era admiración, ¿eh? Sí, yo lo veo como admiración. No sé si ella sería como su espejo. El valor que constantemente le recordaba a Paola Fracassa. Ella estaba deseando ya tener su primera vez. Era su primera vez. Ella su primera vez y ella quería ir a las fiestas y ella quería ser la más deseada. Y sin embargo, lo que le trasladaban Paola, tanto Paola como Verónica, era: tienes que ser la mejor, y para ser la mejor tienes que estudiar, tienes que formarte, tienes que saber estar y tienes que darte cuenta que ni uno de tus movimientos son producto de la casualidad, que cuando ella se agachaba por algo y cuando ella insinuaba por algo.
Entonces esa parte de Francesca era como demasiado pipiola. Yo creo que la inmadurez ahí ella le impidió llegar a saber qué significaba la cortesana en toda su esencia. Ujú. Me ha gustado también tu personaje, Nico. ¿Cómo has metido ahí a Nico? Es que Nico al final lo necesitaba, porque digo, vamos a ver, ¿de qué manera hago llegar a Sara a unas estancias donde yo como turista no llego? Digo, tiene que ser a través de, y es la persona pues, que le abre la realidad. Fíjate, le abre la realidad de algo que no se sabía ni se podía saber de Verónica, y al final le abre los ojos a ella, a través Ahí ya. de Verónica, ¿no? Pero si no existe Nico, yo no sé si Sara hubiese entendido su última decisión, ni hubiese tomado su última decisión. Sí, el Nico lo necesitaba. Bueno, se nota que me ha gustado, ¿no? Muchas gracias. Bueno, igual que mis compañeras, un placer haber estado esta tarde contigo y la verdad es que da gusto, muchas ventas. Ojalá que lo disfrute muchísima gente. Sí, yo es que lo que deseo es que lo lea mucha gente. Seguro. Gracias, Isabel. Gracias. Ana. Hola, Isabel. Hola. Encantada de conocerte. Igual. Bueno, vamos a ver. A mí la verdad me ha encantado. Me ha gustado muchísimo, muchísimo el libro. Había ido a hablar de ella porque además hablas de un libro que a mí me gustó en su día muchísimo, que es el de Las Olvidadas, de Ángel Escaso, cuando hablas de Tulia de Aragón. Entonces ya conocí al personaje y lo que... Tulia también me conquistó mucho, o sea, pero Tulia me encantaba también. Entonces la tuve que meter porque la tenía que meter de alguna manera. Personaje igual maravilloso. Entonces, una cosa que me ha alegrado muchísimo cuando cuando nos invitas, según nos vas describiendo, nos vas contando la vida de Verónica, nos está llamando a buscar información de ella. Entonces, una de las cosas que más me ha gustado es que, entre comillas, le ha tratado la historia, o por lo menos el mundo de Internet de una manera bastante benévolo, porque siempre aparece como poetisa. Más que como cortesana y más que como la amante de Tintoretto, que se podían haber tirado por ahí, aparece como poetisa, aparece más como una mujer que la tratan de una mujer inteligente, cultísima, que tuvo un gran poder político y social. Entonces me ha encantado, o sea, encontrarme con ese tratamiento más que como cortesana, la verdad que me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Pero es lo que explicaba antes, ella ansiaba, o sea, escribir y retarse, cuando se reta con Mafio en todos esos encuentros que tienen culturales en esa Venecia, es que los hombres no permitían eso de una mujer, ni se lo esperaban, y ella, su máxima ansia era publicar, y publicó. Por eso quizás se resalta mucho esa faceta de ella, pero si no hubiese sido cortesana no lo hubiese conseguido. Me ha encantado. Y otra cosa también, bueno, el viaje por Venecia me ha parecido maravilloso. Tuve la suerte de estar hace ya bastantes años y ha sido, no sé, hacer otra vez un recorrido maravilloso por una ciudad eterna, efectivamente, que quiero volver otra vez, pero me pasa lo que a Belén dices, hay tanto que ver y tan poco tiempo que hay que dosificar. Así que, otra cosa, me ha gustado muchísimo esa comparación, comparación en el tiempo de los juegos de poder, que no han cambiado, es decir, al final todos nos movemos, o a un determinado nivel, todos nos movemos por lo mismo, la consecución del poder, y cuanto más poder mejor, y la consecución también de nuestras pasiones, dar pie y llegar a nuestras pasiones. O sea, entonces, cada uno en su manera. Entiendo, fíjate, aunque en eso discrepo un poco con María José respecto a Sara, yo creo que Sara es una mujer que se ve totalmente abducida por la erótica del poder, esa personalidad que tiene Pelayo tan brutal, ese carisma que tiene Pelayo, se la lleva, o sea, y creo que Escamar no lo puede evitar, o sea, ella es consciente de que está siendo la otra, ella es consciente de que es un segundo juguete, pero yo creo que no se puede evitar, es decir, creo que hay personas, y en ese sentido creo que hay muchos Pelayos en la vida que te terminan arrastrando, porque es o tenerle o no tenerle, y muchas veces sopesas y dices, aunque salga herida, prefiero tenerle, porque hay pocas personas como él.
Entonces ahí sí que entiendo un poco la postura de Sara. Sí, porque además yo te digo una cosa, yo siempre digo lo mismo, si Pelayo fuese en la sede un secretario, Sara no se hubiese fijado en él. Eso ya te lo digo. No es Pelayo, es lo que representa Pelayo. Y más sobre todo cuando se produce el cisma dentro del partido que se produce. Pelayo se convierte en el número 1. Y ahí hay una lucha que se establece entre dos mujeres. La que ha estado años luchando por eso y dice, no me vas a quitar lo que yo he luchado. Y la nueva que sabe que le tiene absolutamente bebiendo de su mano, pero porque utiliza su seducción. Pero la mujer de Pelayo dice, no, querida, yo llevo muchos años, he renunciado a muchas cosas, esto es mío. Con todo, una vez que supera el dolor, ¿no? De cuando se entera. Pero yo te digo que si Pelayo no es quien es, Sara se hubiese fijado en otro personaje. Sí, además es que Sara, vamos a ver, estamos hablando de una mujer que es súper inteligente, es decir, que ha llegado donde ha llegado, es una asesora dentro del partido, y estamos hablando de una mujer también con mucho carisma, una mujer muy inteligente, y una mujer también con un cierto poder dentro del partido. Claro, y que no lo necesita. Al final son mujeres súper fuertes, pero que son mujeres que deciden qué es lo que quieren por ellas mismas. Es como lo de, no sé quién, un periodista un día me preguntó en una entrevista, oye, todos los hombres son infieles, ¿no? Pobrecitas ellas. Digo, ¿quién, las mías? Pobrecitas. Digo, no, las mías sabían perfectamente que estaban con hombres casados o con hombres comprometidos. De pobrecitas nada. Se establece una lucha de poder también entre ellas y entre ellos también. Entonces es que de pobrecitas nada. Ellas saben perfectamente cuál es su lugar y su posición. Claro, sí, vamos, yo en esta novela una de las consecuencias que he sacado es que ninguno se libra, es decir, todos a su manera y dentro de sus posibilidades luchan por conseguir lo que quieren, empezando desde Pelayo y terminando por Alberto Jiménez, el fotógrafo. Que es que no quiero hacer spoilers, me callo, pero vamos. O sea, claro, vamos a ver, claro. Ahí todos van a conseguir la ley del máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo. Sí. Entonces, a mí me ha llamado muchísimo la atención, es decir, no hay malos ni buenos, aquí todo el mundo va a buscar lo que desea y la manera en cómo lo consigue, pues ahí sí que puede haber... Yo te quise plasmar todos muy diferentes, con historias muy diferentes y con finales muy diferentes, que creo que eso es también lo que acerca al lector, que no son personajes raros, es decir, son personajes que te los puedes encontrar y que te los encuentras en tu día a día, son reales. ¿Qué pasan? Estas cosas pasan. Claro. Entonces, y luego esos personajes secundarios que no hemos hablado, que hay, por ejemplo, Paola, la madre de Verónica, que me parece un personaje brutal, o sea, y por otro lado, Marta Oviedo, que también es otro personaje en la sombra, pero que lleva un peso en la novela brutal, o sea, y que al final termina también como todos, pero esa es la única que puede saber un poco en el punto de honestidad con respecto a los demás. Me han encantado esos dos personajes, ¿qué nos cuentas de ellos? Marta fue creciendo también, fue creciendo y necesité la figura de Santi para que ella creciera y crecieran los dos con la trama. Y creo que los dos, el final, yo creo que también el final tanto de Marta como de Santi, yo creo que es también un poco inesperado y que muestro otro tipo de final, ¿no? Y tampoco puedo explayarme mucho, pero creo que hay mucho mensaje también en el final concretamente de Marta y de Santi. Sí, no, Santiago es otro personaje maravilloso, a mí me ha encantado. Y fíjate, intentaba ponerle cara buscándolo entre algún compañero tuyo de los medios de comunicación. Intentaba ponerle cara, al final no le he puesto cara, le he puesto la cara que a mí me ha dado la gana, pero vamos, decía, tiene que estar por ahí, tiene que haber un personaje parecido. No, que va. Lo que pasa es que yo necesitaba que fuese así, porque es al final lo que te digo, que es que al final los propios personajes muchas veces los hacía como no sé, como un esbozo de ellos y al final ellos han ido tomando su espacio y han ido creciendo porque les necesitaba de una determinada manera para llegar al final que me iban llevando ellos. Pero sí, Marta y Santi tienen un mensaje importante en la novela. Dale. Y por último, tengo una duda de un cuadro cuando tú hablas al final, que está cuando está con Nico en la exposición, hablas de un cuadro que aparece detrás de otro y que ahora culmina en esa exposición.
¿Qué cuadro es? Porque yo estoy intentando buscar información de qué cuadro podía tratarse. ¿Te refieres a un cuadro en concreto o ha sido una licencia literaria tuya? No, no, es una licencia literaria porque la necesitaba. Vale. Porque necesitaba introducir ese momento de alguna manera. Entonces digo, ¿de qué manera lo plasmo? Por eso te digo que claro que el cuadro existe, claro que Verónica existe, claro que tuvo una relación con Tintoretto, igual que tuvo con otros pintores, pero me he tomado ciertas licencias. Por ejemplo, el hecho de que Verónica Franco, la Verónica Franco actual, como todas las cortesanas de la época, yo no sé si tuvo 4 o 5 hijos, si no tuvo más. Y mi Verónica, por ejemplo, no. La mantengo absolutamente ajena a esa vida. Y en eso en concreto sí, es una licencia, absolutamente. Pero es que hay un cuadro, o sea, el típico, el de la dama enseñando el seno, que está enseñando los 2 senos y luego buscando, encontré otro, que no sé si es anterior o posterior, en que sí que sale también ella con una cara diferente, ya más mayor, sí, que sí que sale esbozando, ahí sí que no le enseña, esbozando un seno. Pero no sabía si te referías a ese, sí, pero vamos. No, el cuadro siempre es el mismo. El cuadro siempre es el mismo. Siempre es el mismo. Luego ha habido otros. De hecho, si tú quieres buscar a Verónica, no solamente aparecen los cuadros de Tintoretto, también aparecen otros cuadros de muchos de la época, como aparecían otras cortesanas que eran compañeras suyas, porque eran las únicas que se desnudaban ante ellos, eran las únicas que podían permitirse ese descaro de ponerse en los estudios e incluso pues, con sus desnudos pues, representar mitologías o demás. Entonces es muy fácil encontrarlas. Todas las mujeres de aquella época en los cuadros de los grandes que llevaban perlas eran cortesanas, no podían ser de otra manera. Pues nada, pues muchísimas gracias, Isabel, de verdad, he disfrutado muchísimo el libro y Gracias. espero que tengan muchísima suerte, muchísimo éxito y a ver si te vemos en la feria y podemos que nos lo Yo estaré encantada de veros a todos. Pues nada, pues entonces allí nos emplazamos. Muchas gracias. Gracias. Ana, y dile a Isabel cuánto tiempo has tardado tú en leer su novela. Me lo fusilé el sábado. Que me lo dijo por mensaje, dice Pepa, dice en una tarde. Jo, muchas gracias. Me senté con el desayuno, empecé a tomar unas notas y tal, y ya me enganché de tal manera que no lo pude dejar. Jo, muchas gracias. Gracias. Así que ahí está. Gracias. Gracias a ti. Sandra. Hola, ¿qué tal, Isabel? Hola. Hola, perdonar la conexión, no sé si es la mía, pero os oigo a veces así a trozos. Será ¿Está la bien? tuya porque te oímos bien. Vale, pues nada, perdonar si se corta a veces. Nada, a mí también me ha encantado, también lo he leído en 2 tardes, o sea, ha sido cogerlo y no soltarlo. Y la verdad es que lo he leído sin leer la sinopsis porque quería que me sorprendiera y lo ha hecho totalmente. O sea, no me esperaba las 2 partes, una actual y otra de época, y me ha encantado. No sabría elegir cuál de las 2 partes me ha gustado más porque la de época me ha encantado, me ha sorprendido mucho y la ambientación me ha parecido fantástica. Y querría saber si realmente tenías las 2 historias ya pensadas antes de empezar la historia o te fue surgiendo una conforme empezaste con la otra. Qué va, no tenía, fíjate, sí, de hecho cuando me mandan escribir, me hacen el ofrecimiento, yo digo que no, siempre lo cuento, digo que no ni tengo tiempo ni voy a saber escribir una historia, digo, vamos a ver, ¿cómo voy a escribir una novela? Digo, son muchas páginas, yo puedo tener una idea en la cabeza, pero es que es crear una historia. Y, por ejemplo, cuando Sara, y todo surgió a raíz de Verónica, que ya os he contado un poco cuál era la historia de Verónica, y el cuadro me ayudó a traer algo, necesitaba algo en la actualidad. Y yo sí que fui a ver unos meses antes de que empezara a escribir el libro, de una exposición en el Museo del Prado, que era una exposición en concreto sobre aquella época, y vi todos los cuadros de Tiziano, del Veronés, de Tintoretto, y es una exposición maravillosa que creo que estuvo, no sé si estuvo un mes en el Museo del Prado. Y eso lo utilizo para introducir a Sara. Y digo, ¿y qué hago de Sara? ¿Dónde la coloco? Digo, pues ¿dónde la voy a conocer? En un ambiente que yo pueda controlar. Es decir, que a mí me permita ciertas licencias desde el conocimiento y que no sea extraño para el lector. Entonces dije, ya está, asesora de esto de que va de cortesanas, de infidelidades. Amante de, ya iré viendo cómo voy solucionando las papeletas. En medio de comunicación, escándalo, partido político, guerra interna, lucha de poder.
Salió solo. O sea, que salió solo. Sí. Pues nada, te ha quedado desde luego fantástica y realmente lo que me ha gustado es eso, la parte de la historia que me ha interesado muchísimo porque no la conocía y la parte actual que se me ha hecho muy ligera y ha hecho que la novela no la soltara en ningún momento. O sea, tenía ganas de saber qué pasaba con cada uno de los personajes y he dicho eso, por eso te decía en 2 tardes. Y nada, a ver si es verdad que nos vemos en la Feria del Libro, que Sí. yo soy de fuera también y seguramente este año intentaré ir. Creo que me toca el domingo, Pues el seguro para que me primer, lo el firmes. primer fin de semana de feria, creo. Pero bueno, ya iré, ya me irán diciendo las fechas, porque soy un Pues desastre nada, con las fechas. enhorabuena, Muchísimas gracias. enhorabuena. Gracias. Ya le preguntaremos a Luisa. Sí, porque yo me paso el día preguntándola a ella. Y dice las cosas 1000 veces. Bueno, es muy maja, es muy maja. No sé si nos oye, pero bueno, está por ahí tapada. Es muy maja. Arsen. Hola, Isabel, Hola, encantada de conocerte y de Gracias. hablar contigo. Lo primero, mi enhorabuena, porque a mí el libro me ha pasado lo mismo que a Ana, me lo he bebido en 2 días. Bueno, yo he tardado un poquito más porque estoy un poco liada, pero me ha encantado. Gracias. Yo sí que te puedo decir que la parte que me ha gustado más ha sido la histórica, ¿vale? Me ha encantado. Muchísimo. Verónica me parece espectacular. Hay muchas cosas de ella que no sé. También estoy de acuerdo con mis compañeras que yo tengo muchas ganas de ir a Venecia y dije, jolín, me parece un libro ideal porque me va a llevar justo por sitios súper interesantes. Sí. Hay varias cosas que me han llamado la atención y no sé si son verdad o no, puesto que yo no he estado. Y hay una que es cuando Sara se mete en las celdas. En las tumbas, o sea, en las mazmorras. Sí. Y dices que se pone a ver la frase que hay y todo eso. ¿Eso de las mazmorras es verdad? El poder. Sí. ¿Eso de las mazmorras es cierto o eso es una licencia tuya? ¿Y si yo te digo que vayas a Venecia y lo descubras? Uy. Hostia, es que lo quiero hacer. Además es un viaje de los que tengo pendientes. ¿Tú crees que Verónica lo haría o no? Sí. Pues ya está. Lo que pasa que te digo una cosa, ahora mismo si tú entras en los calabozos del Palacio Ducal, de las cárceles, están absolutamente renovadas. Queda la esencia, ¿no? Pero están muy ya para el público. Pero mi Verónica sí, lo escribió. Mi Verónica lo escribió. Es que a mí, a ver, al ser, porque como lo pones en la fecha actual, yo pensé lo mismo, dije, si es posible, es muy posible, pero... que permanezca y que se conserve. Efectivamente, y que se conserve. Pues ahí está, te lo voy a dejar para que lo busques. Qué bueno, qué mala. Oye, escucha, y otra cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, y es esta frase, te la voy a leer. Y hablo de las esposas, ¿vale? Y dice, estas sentían verdadero orgullo al inhalar el efluvio entre las ropas de sus esposos. Porque una cosa era gastar el dinero con las cortesanas de la candela en los barrios rojos y otra muy distinta que sus hombres hubieran disfrutado de la Franco. Me parece... ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque no todo el mundo, todos los hombres podían estar en los sitios donde estaba la Franco. La Franco estaba con el máximo poder de Venecia. Pero no dejaban, vamos a ver, pero el hecho de que fuesen cortesanas y bueno, y lo de honestas, me parece un poco un doble rasero, ¿vale? Independientemente de eso, no dejaban de ser prostitutas, realmente. Es que no eran prostitutas, es que tenían mucho plus. Sí, yo sé yo sé, es decir, claro que había intercambio sexual cuando ellas querían y con quién querían. Y al final una prostituta, yo también entiendo, la prostitución. Pero cobraban. La candela no tenían opción. Ellas tenían que pagar sus tributos al mes y tenían que sobrevivir. Aquello sí que era sobrevivir. Pero claro que ellas cobraban. Y de hecho, ser la mejor implicaba dejar seco a quien pasara por allí.
Eso lo tengo muy claro. A ver, Pero lo sí, primero, yo las admiro, ¿eh? Lo que yo quise referirme es que las mujeres sentían orgullo de oler el perfume de Verónica porque eso significaba que los hombres estaban donde estaba Verónica o estuvieron la noche horas antes donde estaba Verónica. Y Verónica solamente estaba en la cúspide del poder de Venecia. Ella no estaba en cualquier barrio ni estaba con cualquiera. Entonces esa era una manera como de, se sentían orgullosas en ese sentido. No quería decir que se sentían orgullosas de que se hubieran acostado con la Franco, porque lo mismo la Franco simplemente ni les miraba y no les hacía gracia, o sea, pasaban de ellos porque digo, ¿usted quién es? ¿Y usted para qué me sirve? O sea, para nada, pues lo siento. Entonces yo eso lo hice con esa intención. A ver, que si yo de todas las maneras realmente pienso que vivir en esa época, subsistir así en aquella época y como ellas subsistían, hay que decir chapó por ellas, ante todo. Eran muy pocas, eran muy pocas. Y de verdad que estaban, en concreto mi Verónica estaba siempre muy pendiente de las que estaban por debajo de ella. Siempre. De hecho, Paola, su madre, le decía, Verónica, no puedes atender a todas las peticiones que te hacen porque no vas a poder cambiar todo los problemas de los demás. Pero ella luchaba pues por construir una residencia en la que las mujeres, cuando ya no tenían nada y que se habían dedicado a la prostitución, tuvieran un final digno. Eso lo hizo ella, por ejemplo. Entonces esa parte de solidaridad con la mujer siempre la tuvo. Lo que no tuvieron con ella cuando la acusaron en falso de brujería. Sí. De todas las maneras, en cuestión de Sara, cuando la haces y cuando haces todo lo que escribes, todo lo que has escrito de ella y toda su trama, ¿vale? No es como un grito como diciendo y como las mezclas, es como un grito como diciendo chicas, liberalos, daros cuenta de las cosas que antiguamente ya lo hacían. Sí, por eso yo siempre digo que es la historia de mujeres increíbles que consiguieron romper sus cadenas. Cada una en su época, pero rompen sus cadenas. Y Sara necesita de que una mujer importante y potente del siglo XVI rompa las suyas, porque Sara por sí misma es incapaz de romper sus cadenas. Y no tiene nadie a su alrededor que la ayude a romperlas. Entonces, no, tiene muchas trabas por alrededor, Y la principal traba es ella misma, que se niega a ver esa realidad. Pero bueno. Tengo programa hoy en Telecinco a las 8 y tengo que estar como muy tarde a las 7:30 en Telecinco. Terminamos. Vale, bueno, pues de todas las maneras puedo aguantar hasta -4, -10. No te preocupes. Si ya pues nada, muchísimas gracias, y realmente que el libro está súper bien. Vete a Venecia y mira las paredes de las cárceles. Hombre, es que no te creas que no. Y además es que lo tenía programado, pero con la ñorda esta de lo del COVID, la verdad es que se me chafó, pero bueno. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Que tuve que retrasar dos veces, porque después de estar confinados, hubo una época que hubo un repunte después del verano en Italia, que yo tenía mis billetes, y el gobierno italiano cerró las fronteras. En mi último viaje, digo, ¿sabes? Lo mejor fue visitar todo prácticamente solos. Eso fue lo más grande. Eso sí. Muchísimas gracias, y muchísima suerte y nada, nos veremos a la feria. Genial, ganas. Hasta luego. Adiós. Gemma. Bueno, Isabel, no te voy a robar mucho tiempo. Hola, Gemma. Pues contestando a tu pregunta, quien más me ha gustado ha sido Verónica Franco. Y Sara no. No te gusta. No me ha gustado nada. Creo que es cierto que es una persona que tiene bastantes, una autoestima baja, que necesita de la ayuda de alguien para salir de ese embrollo donde ella se ha metido, pero evidentemente lo que las 4 mujeres, Sara, Marta, Laura e Isabel, luchan es por un juego de poder. Para mí ha sido así, la novela la he visto así, y Verónica Franco representa el poder puro y duro y el empoderamiento tal y como a mí me gusta. No hay que quitarle valor, es una prostituta que consiguió dominar y hacerse ver, y lo que hoy se busca es eso, es el empoderamiento que a mí me gusta, saltarse las barreras y que la mujer sea libre
con sus condiciones. Y creo que a pesar de la prostitución y a pesar de que se ha vendido, lo ha conseguido. Así que eso es con lo que me quedo de tu novela, Isabel. Para mí la figura de Verónica representa exactamente todo lo que has dicho. Y por eso a mí me cautivó hace muchísimo tiempo. Y a mí me gustaría preguntaros, antes de irme, ¿qué opináis de Laura? A mí me gusta Laura. Y creo que es la guinda que necesitaba la historia, Pelayo, Sara y un poquito todas. Laura, yo es que a Laura la tengo un cariño especial porque necesitaba la figura de la mujer de, pero no sabía muy bien qué hacer con ella y para mí es el personaje que más crece, pero con diferencia, con diferencia. Y para mí Laura me conquistó muchísimo y necesité darle el final que ella tiene. Laura me gustó mucho escribir a Laura. Y fíjate, os lo prometo que fue un personaje que lo necesitaba. Es que ni le puse ni nombre. Es que era como la mujer de Pelayo. Y luego ya decía Rosa Isa, tienes que poner nombre a... Digo, ya, pero es que no me... Es un personaje que no me producía nada. Pero luego la necesité y creció solita, ¿eh? Solita. Y me encanta. Que es curioso que a Sara la consideran la mosquita muerta, ¿no? Cuando realmente es Laura la que no se está enterando de nada y de pronto dan la vuelta y Laura es la fuerte. Sí, se come ahí, es un personaje que dices, a por todas. Sí. Creo que es la digna rival a nivel de poder de su marido. Su marido no puede ir a una mujer que sea inferior en ese tipo de cualidad y en estrategia a Laura. Laura representa muchas cosas también. Laura tiene un mensaje ahí importantísimo y un reconocimiento también que se lo quise dar. Y yo creo que Laura, sí. Laura es una mujer empoderada al final. Absolutamente. Lo que Sara necesita que otra le tire de la mano, Laura no necesita a nadie. Recoge el esfuerzo de lo que ha hecho toda su vida, renuncia a muchas cosas por estar ahí apoyándole y recupera el sitio que le corresponde con un par y con estrategia. Bueno, pero perdonad, pero es que también es un poco egoísta por su parte, en el sentido de que aguanta carros y carretas por llegar hasta ese puñetero poder, perdóname. Claro. O sea, aguantar toda la vida que tu marido te esté poniendo los cuernos con unos y con otros por llegar hasta el poder, tía. Bueno, no, porque también quiere llegar. Ella gira en el momento que se entera. Ella vive absolutamente ajena. Sí, pero no vamos a desvelar el final, pero seguimos en las mismas. O sea, todo está cogido con alfileres. Que venga con el periodista. Y no digo más. Y la mala, malísima, la Elena, por favor, qué mala esa mujer. Sí, porque en mi novela los malos no tienen un buen final. No. Me niego, para eso ya está la vida. Digo, no, lo siento, pero es mi novela y en mi novela mando yo. Hombre, claro que sí. Que, pues, bueno, es un placer, de verdad. Igualmente. Te hemos preguntado todas, o sea que no te robamos más tiempo, solamente te diremos que sé que no podemos etiquetarte y lo entiendo, pero el hashtag La Cortesana Fiel lo verás y además en Instagram, en Facebook y en Twitter es Club de Lectura LL, ¿vale? Ahí todas harán las reseñas o las opiniones en su perfil y luego yo lo haré el reposo ahí, o sea que lo podrás ver ahí, ¿vale? Durante los días siguientes. Y el enlace del Zoom ya se lo mando a Luisa y que te lo mande. Perfecto. ¿Vale? Muchísimas gracias. Nada, gracias. Adiós. Un beso a todos. Adiós, Rosa. Adiós, Rosa. Adiós. Guapísima. Adiós.